tardes. Comenzamos Eso que Falta, último lunes en vivo por el aire de la tribu durante 2025, claramente. Y nos teníamos que dar el gusto, aunque sea fin de año, de tener aquí estar con Agus Espada y Santi Marino, porque vamos a hacer un fuerte al medio, no sé si de lujo extendido, no sé cómo decirle. ¿Qué le decimos? Hola Santi, hola Agus. The Last Fam. Bueno. ¿Cómo andan? Feliz cumpleaños. Vinimos en persona, entre otras cosas, porque no te saludamos el viernes por tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta porque sigo de festejo. Está muy bien. Que yo decía al aire que no me gusta festejar y de repente clave viernes, sábado, domingo, festejé un no campeonato. Lo miro a Agus y necesito, ¿entendés? Lo necesito. ¿Cuándo termina Todo Rojo? Ahora habla Agustín y termina el programa. No sé, sección millonaria no vamos a hacer. No. ¿Cómo andan, May, Santi, todo bien? Bien, muy bien. Feliz cumple, May. Muchas gracias, Agus, muchas gracias. Cumplí un montón de años. Además 17, 18. Sí, ya soy mayor. Ok. Metiste doble festejo porque fue el día del comunicólogo y la comunicóloga el 10. Tenés razón. ¿No? Tenés razón. Sí, claro. Al menos en la ciudad de Buenos Aires. Claro, que festejamos también con otras carreras sociales. Sí, vos sabés que ¿no? en el chat familiar saludan a mi hermana, trabajadora social, y yo después de hacerlo le digo todos los años, no se olviden de mí. Hola. Soy capricorniano, primer hijo varón. Salúdenme, Bien, por bien favor. ese reclamo. Salúdenme. Bien. Sí, 10 de diciembre y después el 12, ahí ya arranca. Día de la democracia, toda la historieta de San Así después. Derechos humanos. El Día de los Derechos Humanos, exacto, que es el argumento para el Día del Comunicólogo en la definición de la legislatura de la ciudad. Mira. Un día les cuento más, pero fuera del aire. No, pero me gusta porque nos da pie para empezar a plantear, aunque sean nuestros temas, ¿no? Los temas de hoy. Arqueología de los derechos humanos. Por ejemplo, desde el derecho a la comunicación, aunque sea. Ok. Bueno, acá estamos, vinimos a acompañarte. Creo que además esto generaba un encuentro físico entre Agustín y yo. También me hacía reír Petris recién, que decía que para él Santiago Marino, Agustín Espada, como que se dice todo junto, y si no lo puedes escuchar En separado. algún momento pasó con Becerra Mastrini. Claro. Sabemos que las cosas se están devaluando, así que ahora solo queda Marino Espada. Pero es cierto que no es Petris el primero que le pasa, digamos, ¿no? Es cierto, cree eso. y aparte él siempre decía, ¿viene Agustín hoy? Le digo, no, en el segundo cuatrimestre de clases va a estar Santi. Todos los lunes era la misma repetición, pero siempre era citado, Agus. Así que estabas en nuestro Los he corazón. escuchado on demand, así que se agradecen todas las citas. Y sabés que nos pasó hace poco que alguien que no sabía eso de escucharnos juntos nos invitaron a un programa de televisión. Tremenda anécdota. Ese fue genial. Pero a cada quien, bueno, te Por invito su al programa de lado. televisión y cuando llego yo, que fui el último en llegar, me dicen, el otro invitado está allá en el canal, y era obvio que cuando Claro entrara... que lo conozco. Ninguno de los dos sabíamos que íbamos a ese programa y nos encontramos en camarines, digamos. Casi era como meme de Spider-Man, ¿no? Y la Si otra nos vez- habían llevado para un contrapunto. Creo que no lo van a... Bueno, igual hemos vivido Sí, contrapuntos, obvio, ¿eh? obvio, pero Pero tan en público nos Claro. portamos bien. Claro. Y además al aire solo acá. Obviamente. Es cierto. Para que es rinda. Cierto. Es cierto. Bueno, si les parece, planteamos un poco todos los temas por los que nos proponemos pasar hoy. Por eso también la idea es dedicar la hora entera de Eso que Falta, porque si bien todos los lunes vamos repasando temas importantes, la verdad que en estas últimas 2 semanas hubo como una acumulación de temas fuerte al medio, les diría, ¿no? Sí, yo venía con una hipótesis para proponerles que yo siento que estamos terminando un año que empezó en 2023. Creo que este fin de año marca una especie, creo que desde las elecciones para acá estamos Sí. como marcando un quiebre. Vamos a sentir un fin de año, estamos sintiendo como una pausa que, por supuesto, como toda hipótesis, está tironeada por la realidad, porque bueno, la agenda de extraordinarias, reforma laboral, etcétera, nos pone en una discusión eterna, discusión eterna no, pero en una discusión muy fuerte que contradice esa hipótesis de cierto recambio que viene con el fin de año. Pero aún así creo que como en rasgos generales, no específicamente en temas de comunicación, pero sí ese 2023 que no terminó nunca, que transicionó hacia 2024, lo mismo pasó con el 2024, creo que 2025 está algo más cerca de ser una especie de cierre de una etapa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿ves? No nos peleamos en persona. No lo había pensado igual así, Sí. pero ahora que lo dicen, sí. Estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que la realidad y el gobierno trate de pelearse con eso, o de aprovecharlo, porque el hecho del momento en el que elige las sesiones extraordinarias
y los temas que metió ahí adentro tiene que ver con que lee lo mismo que Agustín. Dice, ya que está terminando el año y las personas van a mirar para otro lado, hagamos esto. Habría alguna cuestión también de fuimos revalidados en las urnas, ese es el momento antes que se pudra de nuevo, pero estoy totalmente de acuerdo. Y estaba pensando que dos cosas. Una, que había un desafío fuerte para Agustín hoy que volvimos presencial, porque desde que volvió Fuerte al Medio en su formato semanal, esta creo es la segunda vez que nos encontramos presencialmente los tres. Y en el primero, o en el de hace 2 años, Agustín dio aquella idea que usamos un montón, que es a Milei no le importan los medios, le importan Creo que sepas que en tu ausencia cortamos el audio y lo trajimos al aire. Estoy citado. Sí, está citado, pero sí. además yendo a la fuente, ¿no? Completamente. Entonces, bueno, hoy va a tener que decir algo así, ponele ese desafío. Tenés que dejar algo sé para si estoy 2026. Bueno, pero lo intentaremos. Pero la pregunta habilitó ya, comenzó muy bien. Sí. Y la otra cuestión es que desde que volvimos en el formato de la dupla, siempre se venía en diciembre un cierre, pero que implicaba algo potente por delante. Sí. De hecho, hicimos un resumen. El primer Fuerte al Medio en dupla fue en el 19, en diciembre del 19. Bueno, ahora se va a venir, en el 15 en realidad, ¿no? Cuando venía el gobierno de Alberto y la división de los... tenés razón. Hicimos una Fue en el vez... 2019. 19, perdón, estoy mezclado, discúlpame. Que hicimos una adenda porque las designaciones de las autoridades todavía estaba rosqueándose. No la vimos, ¿no? La que se venía ya se podía haber visto ahí. Y creo que, bueno, es un desafío para hoy hacer una síntesis de todo lo que pasó. Tenemos un temario, pero advirtiendo que mucho de lo que digamos puede cambiar, sobre todo de lo que se va a entrar a discutir mañana mismo, ¿no? Así que, si les parece, planteado ese desafío para Agustín, el temario tendría estos temas. Uno es el año de Milei en los medios, el otro es el año de Milei con los medios. El 2.1, si les parece, porque para mí se subsume, cuando lo pasé a papel, dije, esto es 2.1, es publicidad oficial o publicidad del gobierno, o qué hizo el gobierno con la guita de la publicidad, que podría entrar en la relación de Milei con los medios. El tercero sería este año Clarín que se compró Telefónica, y eso tiene, ¿viste cuando alguien te está conversando en el chat y está escribiendo y te aparecen 3 puntos suspensivos? Eso está sucediendo. El cuarto es la venta de Telefe como noticia más significativa del año en términos del mercado, porque es así que pasó y está resuelta, digamos. La otra, hay alguien que está escribiendo. Sí. El quinto es Netflix. Me gustó la idea de Petri recién de repente Netflix es la empresa más grande del mundo. Y si nos da el rato, bueno, ahí en el proyecto de reforma laboral, que, como dijo una vez Damián Loretti respecto de la ley de preservación de bienes e industrias culturales, o le sobra el título o le falta todo el resto, porque lo que uno encuentra ahí en las 71 páginas no es nada de reforma laboral respecto a las demandas que tiene el mercado laboral actualmente. Hay varias cosas sobre medios, no solo se lleva puesto el Estatuto del Periodista, pero ese sería el temario, como siempre, muy ambicioso. Muy ambicioso, pero empecemos, yo creo que vamos a llegar, lo vamos a lograr. Empecemos por sí podremos plantearlo quizás en modo de pregunta, ¿cómo fue este año? Que me parece que está buena la invitación también a pensarlo en largo plazo, ya no solo 2025, el año de Milei en los medios y con los medios, ¿no? Ese vínculo que hemos rastreado también a lo largo del año, pero que ya hoy, a 2 años de su gobierno, bueno, empiezan a aparecer patrones, podríamos decir. Creo que es una buena palabra. Te tiro unas puntas para desandar, a ver qué les parece. El año que termina, que tiene como 2 años y medio, como bien dice Agustín, acá está terminando algo que empezó antes de la campaña electoral del 23. Cuando hablamos de la década del 90, ¿no? Una década que empieza en el 89 y termina en el 2001. Exactamente. Es difícil encontrar cuándo empezó para Milei en los medios. Yo me acordaba de Davos, el discurso en Davos y lo que derramó respecto de la discusión público-política, la marcha muy masiva de aquel sábado tórrido en de finales de enero, principios de febrero. A los 15 días de eso estuvo Libra, que implicó cierto silencio de unas horas y derivó, por ejemplo, en la entrevista fallida con Viale, cuando aparece Santiago Caputo, cuando se filtra o no se filtra ese video. Y además de eso, después tenemos las elecciones, las estrategias comunicacionales con los medios respecto a las elecciones, y todo eso pasa en la primera mitad del año, salvo las elecciones, que es la segunda. Creo que ahí hay una primera discusión. ¿Dónde y cuándo empezó el año de Milei? Con los medios, yo creo que el tándem Davos, entrevista con Viale por el caso Libra, empezó a dejar mucha tela para cortar. Sí,
Yo pensaba en relación a este primer tópico que tenemos, que es un año que para mí todo o mucho de lo que hablemos, pero sobre todo estas cuestiones hay que pensarlas antes y después de las elecciones de octubre, y hay una ventana temporal entre las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las nacionales, donde todo tuvo una vuelta de tuerca muy extraña, muy particular de esa ventana temporal que luego desapareció. Y creo que está todo muy relacionado con que Milei asumió su centralidad comunicacional hasta la campaña, ¿no? Como dirían los pibes, carreó la campaña hasta octubre, y de ahí en adelante yo creo que estamos viendo la consolidación de nuevas figuras comunicacionales del gobierno, ya no solo Adorni. El presidente es una persona que se la empezó a escuchar bastante menos en medios de comunicación desde dio una sola entrevista, ¿no? Desde las elecciones. Redujo las entrevistas, sí. Recuerdo una con Laje, que hay un registro ahí, al único lugar que va físicamente, después recibe físicamente a algunos y va a Carajo. De hecho va a cerrar el año en Carajo, pero sí, es la de Laje, físicamente es la única. Sí, es un presidente que empezó a hablar menos de política en medios de comunicación, y yo creo que eso es como un síntoma también de los 2 años de gobierno. Se han consolidado algunas figuras comunicacionales del gobierno. Por ejemplo, Caputo. Karina es una persona que no habla con los medios, pero empieza a aparecer su discurso cada vez más en los medios de comunicación. El equipo económico tiene segundas figuras que también empiezan a aparecer cada vez más, y creo que todo eso forma parte de un reordenamiento comunicacional del gobierno que tiene que ver con la salida o el cambio de posición de Adorni dentro de esa estructura, pero también con los resultados de una interna que hoy a nosotros nos parece como apagada, como solucionada e incluso hasta como lejana temporalmente, pero que se ha cobrado sus víctimas, y este reacomodamiento pienso yo que tiene que ver mucho con proteger un poco más la imagen y el discurso presidencial, que como bien decía Santi, empezó muy temprano en el año, con muchísimos problemas, y sobre todas las cosas con otra idea que tengo yo sobre este año, que es que los medios de comunicación le cobraron mucho más que la sociedad, porque lo vimos en los resultados de las elecciones de octubre, las primeras causas de corrupción del gobierno, incluso los propios, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ahí habría que hacerse algunas preguntas, que es si esto que describe Agustín, con lo que acuerdo, es fruto de haber aprendido a gestionar, aprendido en el sentido de, no porque no supieran de antes, hay muchos funcionarios que eran funcionarios antes. Se me ocurre rápidamente el incombustible Daniel Scioli, pero que es una figura decorativa en el gobierno, pero sí Franco, que fue jefe de gabinete desde el inicio hasta hace poco tiempo, en el sentido de, bueno, este es el juguete que tenemos, le vamos dando esta forma, dialogamos con estos, filtramos esta información con estos periodistas, a estos les destinamos algún recurso económico, a esto le damos entrevistas en el piso y así los distinguimos. En ese sentido digo de aprender, no porque no lo supieran de antes. Y la otra cuestión es si esa decisión de cuidar la figura del presidente tiene que ver con empezar a pensar en un gobierno, en una gestión de 8 años, digamos, ¿no? Que efectivamente en el gobierno debe haber ya idea de la reelección, que es una maratón, entonces ya no es una carrera de 100 metros, sobre todo porque acuerdo muy claramente con Agustín esto de el presidente que empezó a perder ese grado de invicto que tenía en la opinión pública desde Davos, que quizás, si querés, se lo cobró nadie que quería al presidente lo dejó de querer o bancar por lo que dijo en Davos, pero de repente tenías una plaza de Mayo llena un 6 de febrero con un calor bárbaro, y 15 días después aparece Libra, que es un caso de eventualmente corrupción, pero también es un problema de gestión comunicacional muy potente. Hubo silencio durante varias horas, esa pésima entrevista manejada en términos de cómo, bueno, si sos el que controla hasta las luces que se usan en la entrevista, cómo es que no lográs evitar que se te filtre el video, capaz que la contraparte te la filtra porque te está mostrando los dientes en algún tipo de negociación. Y ese así de desgastado
fue que el presidente encaró esa campaña en la que se puso. O sea, tenía el auto todo rayado cuando después del 7 de septiembre, en ese breve discurso que da en la provincia de Buenos Aires tras la derrota de la elección, salió a poner, o sea, es el centro político y fue el centro comunicacional. Pero ahora es más común verlo de traje, bueno, o de mameluco de YPF, que de campera de cuero. Empieza a tener negociaciones de tú a tú con presidentes. Hay algunas cosas que pasan en el mundo que legitiman su postura, el triunfo de la derecha en Chile ayer, etcétera. Sí, el vínculo con Trump, ¿no? Directo. Sobre también. todo. El vínculo con Trump, que claramente tuvo su efecto electoral y su efecto económico financiero. Entonces ahí no lo sabemos, no lo vamos a ver ni siquiera el año que viene, pero es una hipótesis para tener, si es que ese cuidado tiene que ver, bueno, jugamos todas las fichas que teníamos, el Milei desgastado salió bien, empecemos a cuidarlo porque esto podría durar 8 años, ¿no? Sí, y ahí yo creo también que hay un ejercicio que se hizo durante las múltiples elecciones legislativas distritales previas a la elección de octubre, donde se comprobó el poco alcance que tiene esto de fulanito es Milei, ¿no? Y la necesidad de construir más allá de la figura presidencial, que tuvo su efecto, esa figura presidencial, en una elección nacional de octubre, pero que, contrario a lo que muchos pensábamos, a nivel local y a nivel territorial, eso mostró deficiencias varias, y no estoy hablando solamente de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de múltiples elecciones previas, y entonces me parece que el dispositivo comunicacional está pensándose un poco más serio en su estructura para gobernar un país. Caigo en la tentación de hacer una lectura política, pero diría que entonces el gobierno ganó con la figura de Milei, central en la política y central en lo comunicacional, en las elecciones nacionales, por ejemplo, la elección de diputados y senadores en donde lo que se jugaba era la violeta, los candidatos eran Mangoreto Flores o Mangoreta Flores, pero ahí sí estabas eligiendo no al gobierno. Y entonces cuando votaste a Karen Reinhardt, votabas a Milei, pero nunca el eslogan fue Karen es Milei o, no sé, Virginia Gallardo es Milei en la elección de Corrientes, pero efectivamente esa elección es nacional. Estás eligiendo los diputados que representarán a tu región nacional. Cuando luego, termino con esto, que es en elecciones a gobernador o más locales, Almirón salió tercero o cuarto, nadie se acuerda, en una de las provincias del noroeste, porque efectivamente lo que no se traslada es el conjunto de atributos que tiene la imagen de Milei. Pensaba también en el escándalo y las denuncias contra Espert, ¿no? Primer candidato, y también acá obviamente creo que siempre decimos más o menos lo mismo, que es que lo comunicacional no juega todo lo político, sino que tiene su peso propio, ¿no? Pero no es lo que determina, ¿no? Sin embargo, pudieron sortear también comunicacionalmente, discursivamente, bueno, cómo construir, por ejemplo, a Santilli como ese candidato, y bueno, con el cual también ganaron en la provincia de Buenos Aires, porque ahí también hubo una crisis muy grande, ¿no? En términos de qué hacer comunicacionalmente con esas denuncias. Si se bajaba, si no se bajaba, si hablaba Espert. No sé si se acuerdan, hubo una semana entera, hicimos la cronología acá día a día, una semana entera donde se esperaba la palabra de Espert y la decisión de si lo bajaban o no lo bajaban. Sí, pero de nuevo, como decía Agustín, antes vos tenés un año que se divide en, acordemos que empezó en Davos hasta la elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires. El hiato entre la elección de la provincia de Buenos Aires y las elecciones de octubre y después, ¿no? Claro. Porque yo hice una lista breve ahí de cosas que les pasaban, de problemas que tenía el gobierno, recontra temprano en el año, pero todas antes. Y como dice Agus, de las elecciones en adelante, la cosa cambió. Con un momento de altísima intensidad, una ventana de oportunidades, diría Tarrow, que es el lapso que va, son 6 semanas, ¿no? Entre el 7, o 5 semanas, entre el 7... No, 6 semanas, se votó como el 20 y pico de octubre. 26 de octubre. Claro, tenés un mes y medio de altísima intensidad y después como que todo se ordenó. Sí, y además saltando a este dúo entre Milei en los medios y Milei con los medios, también ese fue un hiato donde todos mostraron hasta los límites del acompañamiento. El caso Espert me parece que fue como un punto de inflexión. Sí, también, sí, ¿no? por eso yo digo que la corrupción en todos sus aspectos, las causas fueron varias durante el año, mostraron los límites del acompañamiento, mostraron incluso
los problemas que tuvo el gobierno con distintos periodistas que creía propios, y cuando tuvo que tomar la prueba de lealtad, en algunos casos, contados casos, no pasaron. Sacaron los pies del plato, y hubo otros que se tiraron no arriba de la granada, se tiraron adentro del volcán. Pero bueno, digo, eso también durante esa crisis post elección de la provincia de Buenos Aires, que era muy parecida, a mí me hacía acordar mucho a cómo el periodismo estaba leyendo algo que finalmente no sucedió, como en su momento leyó a Rodríguez Larreta y no sucedió, y etcétera, etcétera, que me hace pensar siempre, bueno, hasta dónde estos líderes de opinión en términos teóricos tienen mayores o mejores herramientas que el común de las personas para interpretar la realidad, ¿no? Yendo a ese segundo tópico de Milei con los medios. Vos habías planteado esto ya hace 2 años, ojo con el vínculo, no tanto con los medios, ¿no? Milei y los medios, sino Milei y los periodistas individuales. Seguimos insistiendo en esa hipótesis, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que lo que se ve es que Milei tiene relaciones personales con los periodistas, que incluso a los periodistas le alcanzan para cambiar de empresa, para cambiar de trabajos y sostener esa relación. Claro. O sea, el periodismo sabe que, mejor dicho, algunos periodistas saben que trabajen donde trabajen, la relación con el presidente es personal. Lo pienso, por ejemplo, ahora con Kavak, que parece que cambia de medio, con Trebuch, y a los que están en la vereda del frente también, ¿no? Digamos, ahí tenemos a Radio Con Voz, comprada por empresarios muy cercanos al gobierno, y eso parece haber cambiado muy poco en las relaciones oficiales con ese medio de comunicación. Hace poco te escuché decir en una reunión en la que estábamos, pero se puede citar esta parte, una cosa interesante que para mí se ha dicho poco, que es, y voy a vincular esto con una anécdota personal que viene a cuento, que en la relación de Milei con los periodistas y no con los medios, era muy claro cómo le pegaba a los grandes figurones, sobre todo muy visibles y con cierta legitimidad, cierto halo de legitimidad, pero no a las figuras de C5N, digamos, no claro. a las estrellas del kirchnerismo, si querés, sino a las que podían ubicarse en algún punto piramidal de equilibrio, ¿no? Por eso iba tan fuerte contra María O'Donnell, Tenenbaum, etcétera. Me parece que es muy, muy interesante. Me parece que es un rasgo que se ha dicho poco, incluso para marcar, por ejemplo, porque no hay tantas diatribas contra Navarro. No diría contra Ari y Jalad, aunque sí hubo acciones claro, ahí mandó a los abogados. Sí. No, pero sí creo, por ejemplo, que hay algo muy fuerte contra Mengolini, pero que tiene que ver básicamente con que es mujer. Exactamente, ¿no? Totalmente. Sí. Y lo otro que quería contarles es que para mí hay un rasgo de continuidad que veremos cuánto se instala para siempre en la relación política medios-periodistas, que es el vínculo entre la figura presidencial y algunos periodistas. La anécdota personal tiene que ver con que yo hace algunos meses, capaz ya más de un año, estuve en una reunión académica donde estaba Serenellini, ¿se acuerdan? El que fue funcionario. Todavía era funcionario. Duró poquito, ¿no? Duró poco, sí. Bueno, duró mucho más de lo que se esperaba, porque su exclusión real del gobierno fue muy temprano, y él se sostuvo como con una agenda propia, manteniendo reuniones antes de que lo limpiaran muchísimo tiempo. Alguna vez haremos alguna columna sobre el cuentapropismo en medio, ¿no? Porque lo interesante es cómo el tipo se involucró en la gestión de un gobierno y cuando volvió al llano se compró los mismos espacios que había comprado antes, digo, con su productora en Radio Continental, por ejemplo. Alguna vez hablaremos de eso. Pero el tipo reaccionó muy mal frente a una pregunta que yo le hice, que era si no encontraba un vínculo entre Alberto Fernández y Milei, de la cercanía que tenían, el contacto, que estuviera a tiro de WhatsApp de algunos periodistas. Se recontraenojó, me puteó, perdió la compostura en términos académicos, estaba en un estrado muy prolijo. No me contestó la pregunta, solo se enojó, pero me parece que si salimos de a quién apoyás y a quién no, es un rasgo de continuidad que tiene Milei con Alberto Fernández y que viene a cuento de esto que vos decís aún, ¿no? De las relaciones con algunos periodistas. Ya no sirve la categoría de firmas emblemáticas porque no escriben, pero Kavak, Trebuch, etcétera,
sucede y continúa más allá de en qué medio trabajen y sobre todo de qué empresario los conchave, ¿no? Y quién les pague el sueldo. Sí, y acá yo pienso que en esta lectura es súper inteligente de Milei, de Milei, y cuando digo Milei hablo de su equipo, ¿no? Que tiene que ver con que estas, hace de algunos años, y sobre todo de la pandemia para acá, es una era de la personalización. Claro. Entonces lo que importa no son las marcas de los medios, son las marcas de las personalidades. Vos no te encontrás con los reels de TN, vos te encontrás con los reels de Johnny Viale, te encontrás con los reels de Manu Jove, del periodista que quieras, de Kavak, de Trebuch, de Mengolini, de Rosenblatt y de... Sí, de marcas personales. Exactamente. Entonces la relación y la construcción es con las personalidades. Y esas son las marcas que importan hoy comunicacionalmente. ¿Esto sucede en otros comunicacionalmente. países también? O sea, es así. Perdón, pero necesito saber un poco más amplio en el sentido de si esto es algo que solo pasa acá y, o los presidentes... Claro, en Estados Unidos no solo sucede y es medible, es cuantificable, cuántas vistas y me gustas tienen las producciones de Carson, que es el gran entrevistador de Trump, etcétera, sino los problemas que tienen las marcas para consolidar figuras, porque a las figuras ahora les conviene salirse de la marca y trabajar para sí mismos. Sí, de hecho uno de los grandes rasgos de la campaña presidencial estadounidense, la última campaña presidencial estadounidense, fue la presencia que tuvieron candidatos y lo que buscaban los candidatos salir en los shows, que en ese caso en Estados Unidos no se utiliza tanto el streaming en vivo en contenidos digitales, sino que se utiliza más el formato podcast o video podcast, con Joe Rogan, por ejemplo, en el caso de Trump, y con otra conductora de un podcast muy conocido que se me fue ahora a la cabeza, la candidata demócrata, que despertó muchísima polémica, porque lo que buscan justamente es poder llegar a través de esas personalidades a las personas que están desentendidas de la política, que son cada vez más en nuestras sociedades, y la única forma de llegarles es a través de estas personalidades que mezclan un poquito de entretenimiento con un poquito de actualidad, con un poquito de humor, y son los que tienen el contacto más cotidiano con ese votante que no tiene decidido el voto, ¿no? Pero también respecto al vínculo uno a uno presidente-periodista, o sea, ¿es tan común en otros países que esto suceda? Que estén a tiro de WhatsApp, claro, como eso. decíamos. Digo, porque obviamente la posibilidad está, ¿no? Digo, todos los tecnológicamente, bueno, claro, usan otro sistema de mensajería instantánea, ¿no? WhatsApp. Bueno, ponele. No sé, ahí me parece que nos falta información, eso, ¿no? Eso no, porque digo, acá vos lo mencionabas como, bueno, esto es algo que viene, por ejemplo, de mira, Aníbal Fernández. Aníbal también debe estar en WhatsApp, seguro. De Alberto Fernández, y se prolonga, digamos, con Milei, ¿no? Está bien, es cierto, es la era de explosión de WhatsApp, podríamos decir. No sé, Macri, por ejemplo, se vinculaba uno a uno con periodistas. No, pero también es una época de reducción de tiempo-distancia entre la intervención y la publicación de esa intervención. ¿Qué quiero decir? Algo que el presidente sabe muy bien. O sea, pensemos en hace 20, 25 años, para intervenir tenías que levantar el teléfono, llamar a la producción soplarle acá, le manda un WhatsApp al aire, y listo. Y el periodista que está preparado para decir lo que ese WhatsApp diga y entender rápidamente qué tiene que decir de ese WhatsApp, si tiene que decir algo o si tiene que callar algo. Por lo que dice ese WhatsApp, digamos, los tiempos de intervención en el debate público se han acortado muchísimo, ¿no? Digamos, es una cuestión tecnológica también. Alguien que habló con el presidente me dice que el presidente dijo que terrible. Es ese momento en que Majul quiebra el off, digamos. O en realidad es un acuerdo, se lo mandan así, decirlo así. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque Majul cualquiera lo podría poner en su cuenta de Twitter. De hecho, usan su cuenta de Twitter para algunas cosas, sus medios para otras. Que salga en La Nación tiene un destinatario, que lo ponga en su propia cuenta de Twitter tiene otro destinatario. Lo que sí encontraría, vos preguntabas algo que no te pudimos responder, que si pasa en otros países hay que conocer las culturas políticas de cada país. Hay algo de esto que se extiende, que es el enojo de la ciudadanía. Escuchaba el discurso de Kast ayer cuando reconoce a la izquierda y el público está ahí físicamente dice no, cuando dice el otro es alguien que puede aportar, qué sé yo. Pero creo que la idea de ¿cómo decir? Del sistema de estrellas sí es un elemento tradicional. O sea, finalmente
en el ABC de las industrias culturales está la lógica, que este es un sistema de estrellas. Antes era de estrellas y de marcas, ahora parece ser de estrellas individuales, ¿no? Se lleva la marca, construye su figura, la plataforma le exime de tener una infraestructura muy poderosa y entonces nadie tiene los números que tiene Rogan o que tiene Carson en Estados Unidos. Estamos hablando de un país que tiene 5 millones más de habitantes. Mucho más. Mucho más que... Multiplicás por 5. Tiene 5 veces más. 5 veces más. Dije 5 millones, quería decir 5 veces más. Y otras culturas de pago, demanda, pero hay algunos elementos que se comparten. ¿Les parece que hagamos un corte? Pasamos ya por los primeros 2 temas que tienen que ver con el año de Milei en medios y el año de Milei con los medios. Falta lo más picante. Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:42 en la ciudad de Buenos Aires y estamos en este Fuerte al Medio especial, en eso que falta, con Santi Marino y Agustín Espada en átomos, como decía Santi, en plena pandemia, yo lo recuerdo muy bien. Y teníamos ahí, como seguimos teniendo, como este temario para poder abordar. Nos queda ahí como muy pendiente respecto a este gobierno, específicamente la publicidad oficial, o el vínculo, ¿no? ¿Qué onda? No existe más la publicidad oficial. Lo miro a Agus de reojo y ya sé que no. Y yo sumaría ahí, si me permiten, charlar un poquito sobre el proyecto de reforma laboral, o sea, cambiar un poco el orden, porque me parece que está bueno seguir con esta continuidad respecto al gobierno local. Y después, si les parece, nos ampliamos un poco a lo empresarial. Dejamos el mercado para lo último. Me parece, ¿no? Dale. Bien. Bueno, publicidad oficial, una de las cosas que empezó a trasladar este gobierno en términos discursivos cuando inició su gobierno, era, bueno, listo, adiós pauta oficial, no hay más, los medios se tienen que sostener por sí mismos. Agustín Espada, todo suyo. No, bueno, creo que esa es otra de las cosas que nosotros cuando asumió este gobierno planteamos que se cumplieron, que tiene que ver con que el gobierno pudo gestionar de manera eficiente el recorte semi-absoluto de la publicidad oficial de jefatura de gabinete, es decir, de los ministerios de Presidencia de la Nación, aunque este año la publicidad de Presidencia de la Nación ha empezado a crecer, sobre todo, creo que todos fuimos testigos de la publicidad sobre cómo votar, de los beneficios de la boleta única, que ya circuló muchísimo, pero, digamos, el diagnóstico incluía la posibilidad de que el gobierno manejara muy discrecional y muy opacamente las cajas publicitarias que tiene en otras empresas u organismos descentralizados, y eso fue efectivamente lo que pasó. Digamos, el gobierno aumentó de manera considerable en 2024 y también lo estamos registrando por lo menos hasta el tercer trimestre de 2025 el gasto publicitario en YPF, con el beneficio para el gobierno que esa caja es muy difícil de auditar. Y entonces hacen lo que quieren, claro, básicamente. Por ahora solo con YPF vemos eso. Bueno, sí, cuando uno mira la caja de Aerolíneas Argentinas, el gasto en aerolíneas se recortó muchísimo. Cuando uno mira el gasto en el Banco Nación, ahí no se recortó tanto. Pero sí, principalmente con la caja YPF, la caja de AISA no se ha movido. Estoy hablando de las cajas más importantes, claro, para gobiernos anteriores. ANSES tampoco. Bueno, no, ANSES no, y aparte ANSES ANSES la tienen que manejar como la del Banco Nación, la tienen que manejar a través de jefatura de gabinete, digamos, la maneja la Secretaría, la pauta, digamos. Pero bueno, lo cierto es que, digamos, a través de YPF el gobierno ha inyectado mucha guita, para decirlo en criollo, más de 100 millones de dólares. Estamos viendo cómo cierra el 2025. Pero también lo cierto es que esto no hay que perderlo, o no hay que disociarlo del análisis que nosotros veníamos haciendo de cómo el gobierno entiende que sus relaciones son con personas, no con medios, y que la comunicación digital es mucho más económica para todos, para quienes la hacen y para quienes la quieren manipular o manejar, ¿sí? Ah. Y entonces, con muchísimo menos dinero se pueden conseguir mejores resultados. Y eso es... O sea, la guita no va a los medios, va a los periodistas. Bueno, por no lo menos sabe, claro, hasta que se destape la olla de YPF, si en algún momento se destapa,
lo que estamos viendo y lo que se palpa en la práctica es que está mucho más relacionado con medios digitales, con el cuentapropismo que mencionaba Santi, que con sostenerle la estructura a Clarín, Claro. como hizo el advertismo. Y lo que podríamos sumar para agregar algo de polémica es que lo que no podemos conocer, y no sé si conoceremos alguna vez, es cuánto de los recursos que tiene la CIDE Claro. reservados y que se han multiplicado a la N. Bueno, ahí no me voy a poner a defender al gobierno, pero con ningún gobierno sabemos qué pasa. Claro, no lo decía por el gobierno, sino por el rubro, por el Sí, por el ítem claro. dentro del presupuesto nacional. Bueno, sobre todo, ayer, por ejemplo, Pedro Rosenblatt de los Martín Fierro, de los canales de streaming, dijo uno. Pero bueno, Pero ahí también hay que es- preguntarle a Pepe, ¿no? Claro, es muy complejo, porque además ¿Dónde incluso estaban si vos antes? hicieras una investigación periodística, Sí. lo único que podés conseguir son fuentes que te digan, digamos, porque no vas a conseguir papeles ni Claro. documentos que se firmen. Lo que sí habría que advertir que ahí posiblemente haya un crecimiento, porque no sabemos los destinos de nada, digamos, Claro. de para eso ni para otras cosas que se usan, pero lo planteaba para encuadrarlo conceptualmente. O sea, está la denuncia muy rimbombante de Pedro Rosenblatt ayer en Martín Fierro. Fierro. Mirá si venía Fuerte Alme. mirá si venía. Espectacular, Bueno, espectacular. tenemos una productora ahí, hay un link. Es cierto, podríamos hablar. Podríamos sí. preguntar un poco. Sí. Deben estar ocupados, ¿no? Este fin de semana tienen la Deben estar fiesta en festejando, Argentinos claro. Juniors. El canal de streaming que sale del edificio de Cocos Capital. Exactamente. Así le digo a Anita cuando pasamos por ahí, porque a Anita le gusta escuchar los. ¿Cuántas preguntas, no? Para hacerle a Pepe. Me encantaría poder hablar con Estaría él. bien, estaría Sí. bien. No sé si estamos sembrando bien el terreno No, con lo que... puede que no, pero bueno, nos hacemos preguntas. Pero bueno, podemos hablar Vamos a Bien. empezar a tantear con una productora. Sí. Uno de mis estudiantes que haga el trabajo de gestión de medios. Espectacular, sobre- Santi. Ok. Vos pero bueno. empezá a tirarla en la cursada el año que viene y quizás... Bien. Ok, y en materia de lo otro que queda pendiente, que es el análisis del proyecto de ley de reforma Sí. laboral, Qué sorpresa, ¿no? sorpresa más o menos. Sí, pero en la reforma laboral... Bueno, pero ahí yo tengo dos ideas para plantear en torno a esto. O sea, ¿qué dice el proyecto de ley en relación con los medios? Sí. Uno, deroga, entre otros, acuerdos colectivos, convenios colectivos, el Estatuto del Periodista, lo plantea en esos términos. Hay algo interesante que es el primero que pone en la lista, en el artículo, creo que es en el artículo 70 y en uno de los últimos artículos, el primero, cuando va a poner la lista, el primero es el Estatuto del Periodista. Y además de eso se lleva puesto todo el financiamiento a la producción audiovisual. Lo que quedaba, poco y nada, Sí. de la ley audiovisual, desde el artículo 94 en adelante, es todo el capítulo 5, pero propone hacer un corte y pegue, digamos, ¿no? O sea, Y deroga ese artículo. Deroga el directamente. título. El deroga título de la Ley de Sí. Servicios de Comunicación. De hecho, Audiovisual. el articulado lo cité yo porque cuando vas al proyecto de reforma laboral lo que dice es el título 5 Claro. de la ley audiovisual. Y deroga los artículos 21, 22 y 23 de la ley de cine, sancionada en el 94, reformada en distintos momentos, que es el que establece el fondo de fomento. Mi teoría para esto, y no pretendo ofrecer una mirada optimista, es que es un hueso para los perros, sobre todo lo del fondo de fomento. Hay Era una para idea negociar. Exactamente. Bueno, Miren todo lo que sacamos. miren todo lo que eso ¿por qué? Porque ya estuvo en la ley bases, por ejemplo. Claro. Y sobre todo porque a mí me llama la atención la poca reacción que han tenido las organizaciones vinculadas, sobre todo a la producción cinematográfica. Es cierto, están cansados, está terminando el año, pero en otro momento estarían con el grito en el cielo. Es cierto que también se adecuó el mercado audiovisual a producir con dinero de afuera y privado. Este año es el primero en que se otorgó 0 crédito con los fondos del Inca. Sabemos dónde está la plata del Inca. Yo acabo de publicar una nota en Letra P donde planteé que están cumpliendo la norma, algo que se puede, que es en fondos, en bonos de la deuda, en inversión financiera. No se pueden usar para otra cosa. Hay un lío ahí. De hecho, hoy hay un lío de el fondo que recibió del Banco Interamericano, porque los científicos le pidieron al gobierno que notifique dónde están esos 47 millones de dólares, porque tienen destino reservado. Digo, más allá, volviendo al proyecto entonces, para mí, más allá de incluir al Estatuto del Periodista dentro de la lista de convenios colectivos que se tiran abajo, hay una cuestión ideológica, y respecto de la propuesta de eliminación de los fondos de fomento, disfrazada de eliminación de impuestos. Entonces el argumento es vamos a sacar todos estos impuestos. De hecho ahí hay un argumento técnico que es la discusión impositiva, claro, debe entrar por diputados y no por el Senado.
pero me parece que puede ser uno de los elementos que en la negociación veamos que se quiten. Insisto, no quiero proponer una lectura optimista, estoy preguntándome por qué incluyeron eso en el proyecto. No sé, Agus, ¿cómo lo ves? No, creo que también es un pago, ¿no? Hacia las empresas de medios de comunicación. Esta es una reforma que está escrita por estudios que responden a los intereses de las principales empresas del país, distintas, y que expresa una serie de síntesis de necesidades, búsquedas y reclamos, y dentro de las principales empresas del país hay medios de comunicación, Clarín, La Nación, etcétera, recordando que en muchos casos empresas que incumplen este estatuto son las que más enfrentadas están o deberían estar con el gobierno, empezando por el reclamo histórico y presente durante todo el año en los trabajadores de Página 12. Entonces, en ese sentido, creo que en primer lugar expresa un poco quiénes estuvieron detrás, porque acá hay una lectura, no solamente se derogan, por lo que entendí, no solamente se derogan el destino de los fondos, ¿sí? Hablando del caso audiovisual, sino que también se derogan los gravámenes. Sí. En el caso de la ley audiovisual se deroga el gravamen. Bueno. Primero se deroga el gravamen y por ende se lleva puesto el... Por lo tanto, es una ventaja. Un alivio. Claro. Un alivio fiscal para los medios. Absolutamente. Y entonces, por lo menos expresa que en esa mesa de debate, en esa mesa de discusión y de negociación, las grandes empresas de medios de comunicación estuvieron, ¿sí? Porque yo no creo que a Techint se le ocurra meter en la reforma laboral, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que eso está cerca de ser una certeza. Ahora, después lo que va a significar a futuro en la negociación lo vamos a saber durante el verano. Es cierto que puede ser un hueso para los perros, en el sentido de ponerlo a negociar y decir, te bajamos esto y otras cosas que le interesan más al gobierno queden presentes en esa negociación. Habrá que ver. Sí, pensaba que nosotros hemos dicho muchas veces que el espacio audiovisual está integrado por organismos, por actores regulados y no regulados. Por ejemplo, algunos pagan impuestos y otros no pagan impuestos. Entonces, en esa línea, lejos de ir a avanzar en regulaciones que el mercado laboral necesita, algo más debería decir sobre los trabajadores de aplicaciones de lo que dice, quizás se equiparen las condiciones con, como se dice en la jerga, el level play field, ¿no? Que es bajarle, tengo a este regulado, a este no regulado, bueno, ahora dejo a los dos sin regular, o sin exigirle que paguen un impuesto, o un gravamen en este caso. También es cierto que políticamente es muy difícil salir a defender en este contexto los destinos específicos para esos fondos, pero estamos hablando del financiamiento para la música, el INAMU, para el teatro, para la Defensoría del Público, 10 segundos de silencio por la Defensoría del Público, incluso para la propia Autoridad de Aplicación, porque parte de lo que se recaudaba financiaba la Autoridad de Aplicación, además de los fondos de fomento al cine desde la ley 24. Y para los medios comunitarios y para los FOMECA, y los fondos que ya no existen. O sea, esos FOMECAs, todo eso se podría hasta judicializar, porque hace 2 años que esos fondos existen, claro, y no se reparten. Así como estamos en el primer año que no hubo créditos del Inca, estamos en el segundo año consecutivo, donde no hay llamado FOMECA. El argumento para judicializar es el principio de no regresividad. Argentina está atada a acuerdos internacionales que establecen que la normativa que se sanciona no puede generar condiciones que empeoren el acceso el derecho el derecho humano en determinado caso, en este caso el acceso a la información. Eso habilita que vos denuncies la inconstitucionalidad. Si alguien leyó la entrevista al juez de la Corte ayer en el diario Perfil, puede habilitar una mirada no tan expectante sobre cuán atentos van a estar a respetar el principio de no regresividad de la norma en materia de derechos humanos. Argumento para judicializarla hay. En política como en el fútbol las cuentas se hacen al final y será interesante ver. Un elemento que se ha dicho poco también sobre el proyecto de ley es cuánto quedará a la discrecionalidad de la decisión del Ejecutivo cuando reglamente la ley, porque hay muchos aspectos que están como planteados así medio genéricamente. Esto empieza por Senado supuestamente, más allá de esa denuncia, ¿no? Por cuestiones tributarias, digamos. Así lo quiere el gobierno. Empieza por Senado y tiene que pasar por diputados, o sea, tiene que pasar por las dos. Sí, es una ley. En ese sentido, es un proyecto de ley. Yo haría doble clic en lo que dice Agustín, así lo quiere el gobierno, porque los periodistas especializados en el funcionamiento del
Congreso, que son muchos y a quienes hemos conocido, es una especie de, también, ¿no? Seguís a Débora de Urieta, la seguís en sus distintos medios, así. Plantea que no la tiene tan fácil en el proceso administrativo más que en el político. La ley va a salir bastante parecida a la que quiere el gobierno. El tema es los plazos. Porque, por ejemplo, hay una serie de feriados, porque posiblemente no lleguen con lo que estableció de periodo ordinario y entonces tengan que extenderlo. Porque hay vericuetos que ¿No se abrió ya el extraordinario, el periodo extraordinario? Sí, Sí, y hoy tienen que designar las comisiones, pero ya hay planteo de los partidos minoritarios que no están siendo... La van a disputar del modo que puedan. Yo creo que la ley va a salir, si me preguntás, pero bueno, claro, en el primer Fuerte al Medio del año que viene lo veremos. Bueno, en principio el 18 la CGT convocó una movilización. No es paro, movilización. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Bien. Pasamos a los últimos 2 temas, nos quedan 3 minutos. No sé qué prefieren hacer. ¿Vamos por Netflix o vamos un poquito con Clarín Telefónica o Telefe? De Netflix no hablamos, con lo cual podríamos usar 20 segundos para recordar lo otro. Dale, porque lo otro sí habla. Telefónica vendió su empresa en Argentina, se la compró Clarín. Eso sí o sí tiene que definirse en el primer semestre del año que viene, claro, por tanto va a ser un acontecimiento, sea cual sea la decisión. Cuando AU dice definirse, tendrá que haber una definición del organismo competente, sí, ¿no? Porque ya no hay más Secretaría de Defensa de la Competencia. Sí. Recordemos que el presidente Milei en este minuto... ¡Qué justo! No te puedo creer que es justo. Pero el presidente Milei sigue teniendo el tuit fijado, según me cuenta, porque a mí me tiene bloqueado, no lo puedo ver, contra Clarín. Y el otro... Sí, lo sigue teniendo fijado, ahí va. Cierto. Y la otra noticia que también hablamos tiene que ver con la compra de Telefe por parte de un grupo empresario que incluye... El Grupo América. Del Grupo América, exactamente. Lo cual abre una serie de preguntas interesantes, que es por qué tienen medios los que tienen medios, por qué un grupo empresario que tenía ya un canal de tele se compra otro, es cierto que es el más importante, cuántos despidos va a haber en ese canal, que se dedica últimamente a producir reality shows y que está pensando en eso. La vez pasada Rial dijo que ya se anunciaron 500 despidos en Telefe. Sí, a ver, la incógnita... Fuente Rial, disculpen. La incógnita es si vamos a estar finalmente ante digamos, no sé si es la desaceleración, pero sí el lento apagado de la llamita que mantiene viva la televisión abierta, que es Telefe, ¿no? Claro. Porque ya perdió los derechos para transmitir el fútbol, por ejemplo. Sí. Los partidos Copa Libertadores que transmitía este tiempo, no los transmitió. Que era lo que le daba mucho rating. Mucho rating, y que se había corroborado con el Mundial de Clubes durante este año, y que se decía que iba a apostar mucho más, se hablaba de Champions League, etcétera, etcétera. Bueno, eso no va a suceder. No, lo único que va a suceder el año que viene es la televisación en abierto del Mundial. Pero bueno, ¿solo de los partidos de Argentina o de...? No, creo que tiene más partidos. Va a ser más parecido a lo que bueno. pasó con el Mundial de Clubes, donde partidos súper interesantes, súper atractivos van a pasar por la pantalla de Telefe. ¿Y lo transmite también por YouTube? No sé si tiene los derechos para YouTube. Me parece que no. Creo que no. Lo veremos. Y la otra gran noticia que no pudimos dar cuenta de ella en Fuerte al Medio porque está sucediendo también en este momento, es como la mayoría de los que nos escuchan saben, Netflix se compró Warner, se lo compró en un monto parecido a 2 préstamos del Fondo Monetario Internacional a Macri, $80.000 millones. Esa compra está atravesada por un proceso de disputa política en Estados Unidos, porque días después de conocerse el anuncio, si son clientes de Netflix, habrán recibido un mail notificando bienvenido Warner a Netflix. El grupo Paramount hizo una propuesta de compra hostil. Es el grupo Paramount, ¿no? Sí, sí, es el grupo Paramount, que es propiedad de Skydance. Skydance, exactamente. Hablamos de esto este año, de Skydance hablamos. Que es el hijo del dueño de Oracle, por lo tanto no hay buenos en esta película. No. Es el mal contra el más o menos. Sí, bueno, y es un representante, digamos, es un empresario cercano a Donald Trump, el que está intentando quedarse con Warner, sobre todo con CNN, porque la oferta de Oracle, a diferencia de la de Netflix, incluye comprar todos los medios de Warner, incluidos los medios tradicionales que tienen a la CNN, que es un medio súper importante a nivel nacional en los Estados Unidos y también a nivel regional. Y ahí lo que sí implicaría el cambio dentro del mercado audiovisual es Netflix está cambiando su estrategia de crecimiento, la que tenía hasta ahora, está saliendo del lugar donde invertía porque se está comprando empresas que no operan solamente en el mercado de OTTs, además de estar comprándose
la biblioteca más grande, con producciones históricas y muy exitosas que le vendrían recontra bien a su catálogo. No, compra la plataforma y todo lo que hay adentro. Compra las productoras, compra la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, compra los edificios donde se filma. Eso estaría implicando también un cambio potente en las condiciones de trabajo y en la cantidad de empleadores que habría en Hollywood. Por eso el sindicato, que fue muy fuerte hace 2 años o 3 años, ¿no? En el de guionistas, sí. Está como atento en, como diría la CGT, en estado de alerta y movilización. Pero eso es una historia que continuará. Claramente, si no es el primero, el segundo de los fuertes. Estamos casi como plantando la agenda del año que viene, ¿no? Porque esto se va a definir bien temprano en 2026, si no se define entre, bueno, allá no comen pan dulce y sidra, pero acá vamos a tener pan dulce y sidra. Claro, pero están yéndose al invierno con esta discusión. No van a tardar 1 año y medio en resolverlo, y seguramente será, si no es el primero, será el segundo fuerte al medio del año que viene. Los efectos son toditos negativos en general. Puede haber uno de experiencia usuaria, bueno, tenés muchas en... ¿Pero van a unificar las plataformas? O sea, ¿la plataforma de HBO va a dejar de existir? Sí, seguramente. ¿Todo a Netflix? Sí, claro, porque es como cuando Disney compra Fox, que al principio empiezan escindidos y después Disney dice no. Necesitamos tener todo lo mismo, lo que está haciendo Disney ahora, que es segmentar los pagos para tener acceso a distintos tipos de en la misma plataforma. En la misma plataforma. Y uno de los argumentos de quienes defienden y que marcan que no habría tanto efecto negativo sería eso, mejorar la experiencia de usuario, encontrar todo en la misma plataforma. Bueno, y esta palabra que está de moda para analizar estas cuestiones, que es el proceso de consolidación de la industria como eufemismo de la concentración, ¿no? Digamos, al que va a estar muy atento durante 2026, porque vamos a tener seguramente muchos procesos de consolidaciones del mercado en distintos rubros. ¿Viste cuando alguien te dice yo no soy ni de derecha ni de izquierda? Sí. Claramente es de derecha. Cuando alguien te dice que esto es consolidación, llévate la mano a la billetera. Bueno, ayer viendo los Martín Fierro de el streaming, pensaba en esto. Todo lo que hay ahí es concentración. O sea, no hay otra cosa más que concentración. Yo pensaba otra cosa mientras lo veía. Yo pensaba, todo lo que hay ahí es industria. Bueno, se consolidó una industria. Pero estaba emergiendo, ¿no? Como último acto de nacimiento de una industria, sí, ahí estaba. Se consolidó con el Martín Fierro, es cierto. Eso le pone el sello final de, esto es una industria. Sí, por Telefe, etcétera, etcétera. Déjame polemizar un poquito en algo. A ver. Hay algún eslabón que está menos concentrado que otros. El de la producción está menos concentrado que otro. El de la distribución está tan concentrado que nunca fue un problema. Claro. Todos lo tienen claro que van por YouTube. Súper naturalizado. Sí, eso es cierto. No les genera mucha polémica, no los hice enojar. No, estamos de acuerdo, Tampoco digo que es súper diverso. La radio, el sistema de radio es mucho más diverso que el de streaming. Por eso el streaming se parece mucho más a la radio que a la tele, digamos, porque hay mucho más medios y es mucho más diverso. Y ni que hablar del federalismo, ¿no? Imagínate que una de las categorías... le dieron a un rosarino. ¿Le dieron? Pero la categoría era federal, ¿entendés? Bueno. Escuchame. ¿Qué más federal que Rosario? Bastante. Claro, pero esto es lo que ustedes vienen diciendo siempre, che. Bastante que le dimos uno a unos rosarinos. Escúchame, fue igual de federal que la final de fútbol el sábado en Santiago del Estero, promocionando el turismo pero aparte, deportivo. Eso respeta la lógica del Martín Fierro, que Martín Fierro tiene uno son todos para los medios de Buenos Aires y hay uno que es federal, donde compiten el resto del mundo. Como cuando el de cable no se hacía parte, sino que el de cable estaba dentro del Martín Fierro de la tele en general y entonces la terna era cable. Exactamente. Todo cable. Bueno, hemos llegado al final de Fuerte al Medio de este año. Gracias por haber venido. Estuvo buenísimo. Placer. La verdad, espectacular. Y será el año que viene que continuemos con estos temas, claramente. Es la única buena noticia que podemos dar. Es la buena noticia que podemos dar, sí, claramente que sí. Bueno, que coman rico pan dulce. Bueno, y que terminen bien el año. Muchas gracias por todo. Una alegría estar acá siempre. Fuerza a la tribu. Ahí seguiremos estando. Pasaron Santi Marino y Agustina Espada al aire de FM La Tribu, aquí en Eso que Falta. Mañana nos encontramos en Fuerte al Medio, en Eso que Falta, a las 13 horas. Gracias, Marco, por la operación técnica.